Hoy quisiera terminar con las últimas tres palabras, la quinta, la sexta y la séptima palabra. Se tengo, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Quisiera pedirle que por el día de hoy a lo mejor nos vamos a extender un poquito más del tiempo normal, pero yo sé que Dios tiene algo para nosotros. Y lo que Dios tiene para la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que están ahí es un desafío de buscar de Él y de cumplir con su voluntad. Antes de iniciar este mensaje, quiero decirles que por la emoción de predicar el miércoles, ahí tuve un detallito que quisiera corregir en esta hora, porque dentro de lo que estaba predicando me emocioné tanto con Isaac que lo crucifiqué. Pero bueno, ahí para que usted me comprenda, son de esas cosas que a veces uno se emociona aquí, pero nada más para hacer ese énfasis. Voy a hacer una breve oración. Espíritu de Dios, gracias porque estás aquí y porque estás ahí donde están mis hermanos. Cuánta razón tuviste, Señor Jesús, para decirles conviene que yo me vaya, pero no los voy a dejar huérfanos, porque les enviaré al Paracletos, al ayudador, al que estará al lado de ustedes. Y qué bendición tan grande hoy poder disfrutar de la presencia de ese Paracletos que es el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Encontramos el día de hoy, al iniciar la quinta palabra, tengo una paradoja más. ¿Por qué hablo de paradoja? Bueno, la paradoja, ¿verdad?, es ir contrario a la lógica. El día del miércoles predicábamos sobre que hubo tinieblas por 3 horas y lo paradójico era que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y en esa situación, siendo la luz del mundo, entendemos algo: por el pecado esa luz dejó de brillar. Porque eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando de alguna manera le fallamos a Dios o desobedecemos a Dios. Aquella luz que Dios pone en nuestra vida en la salvación, a veces se llega a opacar y se llega a apagar cuando no regresamos a Dios, sino nos mantenemos en ese pecado. Así es que fue una paradoja esa. Y la paradoja de ahora, ¿verdad?, en la quinta palabra es también algo que me llama la atención, porque mire, ahí en Juan 4, vamos a leer 3 versículos, el versículo 7, el versículo 13 y el versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 7, versículo 13 y versículo 14. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Hemos escuchado mucho esta historia, pero no sé si usted ha identificado o se ha puesto a analizar que en ningún momento la mujer le dio de beber a Jesús. Usted lea la historia y se va a dar cuenta que no echa el cántaro y le dice: aquí está el agua. Se enfrascan, perdóneme la expresión, en una conversación, ¿verdad?, pero nunca saca agua para darle a beber a Jesús. Sin embargo, el versículo 13 dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Es decir, el Señor por el cansancio tenía el deseo de saciar su sed humana. No se le dio agua, pero Él ofrece una agua mejor que el agua que podía producir aquel pozo de Jacob. Y esa misma agua está para nosotros el día de hoy. Ahora vamos unos capítulos adelante del mismo Juan, capítulo 7, versículo 37. Y aquí encontramos que Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? O en una de esas tantas fiestas que asistió, dijo lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué curioso es poder observar, y a mí me llama la atención que el que le ofreció agua a la mujer, que el que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hoy está diciendo en Juan 19, 28, que es donde se basa esta quinta palabra. Juan 19, 28. Está diciendo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Qué cosa tan curiosa, qué paradoja. El que ofrece agua, hoy tiene sed. Pero debemos de tener algo muy claro. El Señor no les ofreció agua de la que usted y yo podemos beber para mantener este cuerpo, ¿verdad? Porque algo que nuestro cuerpo necesita humano, nuestro cuerpo humano necesita, es no solamente comer, sino hidratarse, tomar agua. Pero el Señor no está ofreciendo esa agua. El Señor está ofreciendo el agua de vida eterna. Pero aquí está esta parte interesante. Cuando el Señor Jesús dice tengo sed, está mostrando toda su humanidad. Ya son los últimos momentos para que termine sus días aquí Jesucristo. Ya son más de las 3 de la tarde en este momento. Recuerde que desde las 9 de la mañana está Él llevándolo para ser crucificado. Ya ha estado varias horas, 6 horas por lo menos, ahí en la cruz del Calvario. Y todo el desgaste que ha tenido, de alguna manera Él pide agua. Hay algo muy interesante ahí en el versículo que acabamos de leer, que dice: para que la escritura se cumpliese. Recuerde que Jesucristo vino a cumplir en su vida todo lo que se había escrito de Él. Y nada de lo que se escribió, no lo hizo. Entonces Jesucristo, en su omnisciencia, sabiendo que faltaba esta última profecía, ¿verdad? Es cuando de alguna manera expresa el Señor: tengo sed, porque Él vino a cumplir la palabra. Si usted me acompaña a abrir su Biblia en el Salmo 69, 21, usted encontrará que esta profecía del salmista se está cumpliendo en este momento que Jesús está declarando: tengo sed. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es algo que se está cumpliendo. Ahora, cuando Jesús declara tengo sed, seguramente provocaría que los soldados le dieran a beber algo. Los soldados, observe lo que le voy a decir, los soldados no lo hicieron conscientes de que iban a cumplir la promesa, ni tampoco lo hicieron por misericordia. Lo hicieron para alargar más su agonía.
porque en este entonces Jesús estaba más que deshidratado. En este momento Jesús había perdido mucha sangre. Así es que estaba deshidratado y le acercaron a beber para que de alguna manera pudieran prolongar su agonía. Esto es crueldad. Esto era algo cruel. Versículo 29 de Juan 19, 29, dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja o un hisopo, y poniéndola, en el hisopo se la acercaron a la boca. Quiero hacer un énfasis aquí para decir que este vinagre no se refiere al vinagre que ocupamos los latinos o a lo mejor los mexicanos, no lo sé, para aderezar los alimentos. El vinagre que se ocupa o que ocupamos nosotros para aderezar los alimentos es un vinagre que no se puede beber. Entonces no se refiere a ese vinagre. Más bien se refiere a una bebida que de alguna manera tenían, ¿verdad?, por costumbre ofrecer una bebida de una calidad baja. Las personas que de alguna manera saben de vinos expresan y dicen que cuando una botella de vino se abre, se tiene que ocupar toda, porque si se deja, se avinagra precisamente, se echa a perder, por así decirlo. Y esa era la bebida que le estaban ofreciendo a Jesús. Ahora, yo quiero hacer una aclaración muy importante. Esta bebida de esta palabra, de esta quinta palabra, no es la misma bebida que le ofrecieron a Jesús cuando llegó apenas para ser crucificado. Mateo 27:34, usted puede observar que dice así: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Esto que acabo de leer es la bebida que le ofrecieron cuando de alguna manera apenas llegó para ser crucificado, y Mateo es el que nos regala este dato. ¿Por qué? Porque era como una droga, era como un calmante. Recordemos que Jesucristo no salió de con Pilato y directamente fue a la cruz. Salió de con Pilato después de haber sido azotado, después de haber sido apuñeteado, lo agarraron a puñetazos, después de que le pusieron la corona de espinas para burlarse de Jesús y toda esa sangre que había perdido. Ahora, quiero hacer un énfasis también en lo siguiente. No sé por qué en las películas de Hollywood o mexicanas ponen a Jesús como un enclenque. Jesús no era un enclenque, Jesús no era una persona delgadita ahí que apenas se podía sostener. Jesús fue carpintero. ¿Sabe usted lo que tenía que hacer de brazo Jesús para poder cortar la madera? ¿Sabe lo que Jesús tenía que hacer para poder cargar esos troncos y llevarlos al lugar donde tenían que ser procesados? No había la tecnología que hoy hay, no había cepillos, no había cortadoras, todo tenía que ser a mano. Entonces, Jesucristo no es el enclenque que nos presentan. Mi Jesús, o el Jesús a quien nosotros adoramos, siendo un ser humano, siendo hombre, era un hombre fuerte. Tan fuerte que podemos ver, o sea, su fortaleza no estaba porque era Dios. No soportó los azotes y la cruz porque era Dios. Estaba fuerte hablando humanamente, entonces hay que entender esa parte. Pero aunque estaba fuerte humanamente, al llegar ya a ese momento de la cruz, recuerden que ya no podía llevarlo él, cayó varias veces camino hacia el Calvario, y hubo un hombre que escogieron para que le pudiera ayudar a transportar.
Todavía entonces quisieron darle esta bebida para poder mitigar el dolor, para poder adormecer el dolor, para poder drogarle, por así decirlo. Pero Jesús la rechazó porque quería beber la copa de la ira del Padre contra el pecado de la forma completa, con todos sus sentidos, que él pudiera estar atento a lo que sabía que le tocaba realizar. Entonces, algo para que usted lo tenga muy presente. Si regresamos a Juan 19, encontraremos entonces, ya hice la aclaración, ¿verdad? Jesús tiene sed, y sí, efectivamente tiene sed. Él prometió saciar, no prometió saciar del agua natural, prometió saciar con el agua de vida. Hermano, qué hermoso es poder quedar saciado con esa agua de vida. La gente que hemos sido saciados con esa agua de vida, como la mujer samaritana, no nos expresa la palabra que después de que se encontró con Jesús, haya ido a buscar a otro hombre. No lo necesitaba, porque Jesús había saciado esa sed. Cuando Jesús sacia nuestra sed, no necesitamos ir a ningún otro lugar, porque Él es la fuente de vida eterna. Y cuando nosotros hemos sido saciados con esa agua que solamente puede venir de parte de Dios, hermano, usted y yo podemos estar tranquilos, porque solamente podemos comprender que la única forma de tener nuestra vida bien delante de Dios es siendo saciados por esa agua de vida eterna que es Jesucristo. Versículo número 30 del 19, inmediatamente, no, perdóneme, sí, el 30, dice, no, el 29, perdón, dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, es decir, Jesús tomó, Jesús bebió esa, válgame esa redundancia, esa bebida que le ofrecieron, que le acercaron, la bebió. Estaba deshidratado. Y cuando él la bebió, ¿verdad? Dijo, consumado es. No pudo terminar esta sexta palabra o llegar a esta sexta palabra sin haber cumplido con las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Por eso es interesante cómo Juan une todo. De hecho, Juan nos regala la tercera palabra, mujer, hay tu hijo, ¿verdad? La quinta palabra, tengo sed. La sexta palabra, consumado es. Y aunque no nos los declara de alguna manera como en Mateo, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. El versículo 30 dice, y habiendo inclinado la cabeza, Jesús entregó el espíritu. Entonces, Juan lo junta tanto la sexta como la séptima palabra. Consumado es, usted puede encontrar en el original la palabra teleo, o también es válido hablar de la palabra tetelestai. Y tetelestai o teleo significa terminar, completar, pagar una deuda. Eso es lo que significa tetelestai. O teleo, yo ocuparé la palabra tetelestai. Terminar, completar, pagar una deuda. Aquí, cuando el Señor dice consumado es, aquí el verbo transmite la idea de obedecer una tarea designada. Es decir, la tarea que me entregaste, tetelestai, se cumplió. Se cumplió. Mire, por ejemplo, Juan 17:4, Evangelio de Juan 17:4. Recuerde que el capítulo 17 es la oración de Jesús antes de ser arrestado. Y entre las cosas que Jesús le dice al Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado, tetelestai, teleio,
la misma raíz. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué interesante para mí es observar lo que Jesús está declarando, ¿verdad? En esa oración, todavía no es crucificado, todavía no está pasando por lo que tiene que realizar y le está diciendo al Padre, Padre, he realizado el trabajo para el cual me mandaste a esta tierra. Ahora, la palabra griega, tetelestai, se ha encontrado en papiros, y esto es importante poder comprenderlo. La palabra tetelestai se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Es decir, si de alguna manera alguien saca algo a meses sin intereses y terminándolo de pagar, tendría que aparecer una leyenda para decir tetelestai. Si usted va a hacer una compra a cualquier lugar, en la mayoría de nosotros nos ponen un sello que dice pagado. Y eso quiere decir que de alguna manera lo que llevamos en la bolsa o lo que traemos en las manos es nuestro, ya nos pertenece. ¿Por qué? Porque ya lo pagamos. Entonces, así como nosotros ocupamos la palabra pagado, ¿verdad? Como un sello de pagado para saber que ya es nuestro, así también en aquel entonces cuando se pagaba una deuda, se le ponía tetelestai para mostrar que lo que se había adquirido estaba pagado. Pero hay 4 cosas por lo menos en donde también podemos observar que se puede aplicar o se aplicaba la palabra tetelestai. Número 1. Todas las profecías del Antiguo Testamento referente a su muerte fueron consumadas. Es decir, tetelestai. Todas las profecías, lo acabamos de observar. La quinta, y después de que bebió el vinagre, ya leímos Salmos, ¿verdad? Me van a dar hiel. Y entonces expresa el Señor y dice, bueno, después de que bebió, dijo tetelestai. O sea, hablando de las escrituras y hablando de la profecía, todo se cumplió. Número 2, tetelestai, esta palabra era usada por un esclavo cuando se le mandaba una tarea de parte de su amo y le daba indicaciones de lo que tenía que hacer en el campo, en la casa, donde tuviera que realizar, y cuando aquel amo terminaba su tarea, cuando aquel esclavo terminaba su tarea, regresaba con el amo y le decía, tetelestai, es decir, la tarea que me indicaste está terminada. Número 3. Era también una palabra frecuente en el trato comercial griego, como ya lo expliqué hace un momento. Cualquier persona que adquiría algo y que lo terminaba de pagar, le ponían tetelestai, es decir, tu deuda ha sido pagada. Y número 4, cuando era el tiempo, ¿verdad? Porque Jesucristo es el parteaguas de los sacrificios, pero cuando era el tiempo de buscar el cordero pascual que iba a ser sacrificado u ofrecido en holocausto, no ofrecían cualquier animal vacuno, no ofrecían cualquiera. No decían, bueno, pues No, a veces decimos nosotros, por ejemplo, yo tengo una costumbre de apartar los billetes bonitos para mi ofrenda y los billetes viejos a veces para darlos en la gasolina. O sea, así yo aparto
mis billetes, ¿no? Para lo que voy a comprar de gasolina, y estos viejitos ahí para la gasolina, estos nuevos para mi diezmo, para mis ofrendas. Pero déjeme decirle algo, a veces agarramos, sacamos ahí el que sea, y no era el que sea. No decimos, este que está feito de una vez que se vaya. O cuando vamos ahí a la plaza o al centro comercial y tenemos que meter el billete para poder pagar y el estacionamiento, buscamos el billete más viejito y lo metemos, a veces nos lo regresa y lo volvemos a meter y hasta que se va, bueno, pues a ver quién se cansa, si la máquina o nosotros, y se va y se ve el viejo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no se escogía ahí el que salía, se tenía que ir buscando, levantarlos, ver que no tuviera defecto, ver que fuera perfecto, y cuando se encontraba el cordero perfecto, cuando se encontraba el cordero que iban a ocupar, decían, Tetelestai, he encontrado el cordero para llevarlo a sacrificar al holocausto por nuestros pecados. No era cualquiera. Por lo menos en estas 4 cosas podemos encontrar esta palabra Tetelestai. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Cómo aplica a Jesús estas 4 cosas? Podemos decir que las profecías se han cumplido. La tarea que me diste ha sido terminada. La deuda está pagada y el cordero del sacrificio pascual ha sido encontrado. Todo referente en Jesús. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Poder encontrar que Él cumplió por lo menos estas 4 cosas que se ocupaba la palabra Tetelestai. Por eso dijo, consumado es. Yo quiero hacer una pregunta a los que estamos aquí y a los que me están viendo. Después de todo esto que estoy explicando, le pregunto, ¿Jesús cumplió con su propósito a la tierra? Claro que sí. Segunda pregunta, ¿terminó la obra que se le encomendó? Claro, lo está contestando usted también ahí. Aquí escucho amenes, escucho sí, claro, así es. Ahora, Él cumplió. ¿Y tú? ¿Y yo? Primeramente, ¿podemos decir que estamos en el lugar correcto? O sea, no me refiero en el templo, me estoy refiriendo en el ministerio correcto. Me sorprendió escuchar el testimonio de una persona apenas hace unos días, ¿verdad? De que le impulsaban a tocar cierto instrumento y decía, es que no es lo mío es otra cosa. No me siento plena tocando. Lo mío creo que es para otra cosa. Y qué bueno cuando alcanzas a descubrir para qué Dios te llamó, cuál es el propósito por el cual estás aquí. Entonces mi pregunta es, ¿ya identificaste para qué Dios te puso? Déjeme decirle algo, no toda la gente es puesta a lo mejor para estar al frente. Hay gente que a lo mejor nunca va a pasar a un púlpito, pero puede limpiar una banca y lo hace con todo el corazón. Puede ser que su servicio o lo que Dios le dio para cumplir no esté dentro del templo, pero la profesión que Dios te dio, el oficio que Dios te concedió, lo que tú haces, a lo mejor es para ponerlo al servicio de Dios también, para que de alguna manera puedas bendecir al cuerpo de Cristo. Porque a veces nosotros pensamos que solamente es aquí, si no predico, si no enseño, si no dirijo, si no soy parte del grupo, si no toco, ya estoy fuera. No. Todo para lo que Dios te llamó es esa parte. La parte importante es que lo entiendas. Ahora, ¿ya lo entendiste? Jesús cumplió. Tú y yo pregunto, ¿estamos cumpliendo? ¿No lo has identificado? Te invito a que lo identifiques. Una pregunta más es esta: ¿estamos trabajando con perseverancia o esfuerzo para que el día en que nos encontremos con Él le podamos decir, Padre, Tetelestai, para esto me mandaste, para esto me pusiste,
para bendecir a tu iglesia, para hacer esto, lo que usted sabe que está realizando. Padre, tetelestai. Porque déjeme decirle algo, un día le tenemos que rendir cuentas a Dios. Y o vamos a tener pérdida o vamos a tener ganancia. Recuerde que nos enseñaron que en el Bimá tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y más vale que lo que hagamos hayan sido cosas que sean piedras preciosas, oro, piedras preciosas, para que cuando sean pasadas por el fuego permanezcan y podamos tener corona, no para nosotros, no para presumir, no para sacarnos selfies. No, eso no va a ser. Olvídese, si usted pensaba que se iba a llevar su celular cuando fuéramos arrebatados en el Señor, o cuando resucitemos de los muertos, no se va a llevar celular, no va a sacar selfies. No es para usted, es para que cuando el Señor nos premie, poderle ofrecer a Él esas coronas y decirle, Señor, tetelestai. Wow. Mire, quiero darle algunos ejemplos de personas que Dios llamó para darles una tarea. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención de Dios o de Jesús? Que no les pidió opinión. No les dijo, oye, ¿quieres? Oye, ¿deseas? Por ejemplo, ¿recuerda al joven rico? ¿Verdad? Le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. No cualquiera le dijo el Señor, sígueme. Sin embargo, él se dio la media vuelta y se fue. ¿Verdad? Porque él solamente da una orden y si alguien quiere bien y si no, créame que él no se va a deprimir, ¿eh? Créame que el Señor no está deprimido diciendo, ay, pobrecito, ¿y qué voy a hacer si yo necesitaba de Jonatán Velázquez Chaboya para hacer mi obra y no quiere? No se va a deprimir. Así es que muchas veces nosotros nos hacemos los exquisitos, pero nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, pero déjeme decirle que el Señor no necesita de usted y de mí, somos nosotros los que necesitamos de Él. Dijo una vez el hermano Gabriel Ortiz, porque con usted y sin usted de todos modos va a haber gloria. Así es que no pensemos que somos indispensables, sintámonos agradecidos con Dios porque ha puesto su mirada en nosotros. Pero mire, por ejemplo, Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué le dijo a Noé? Hazte una arca de madera de gofer. ¿Qué hizo Noé? La hizo tal y como el Señor se la había indicado. Así lo escriben en Génesis. Tal y como el Señor se lo dijo, así lo hizo. No le puso más, no le puso menos. No dijo, mira, yo creo que esto se va a ver más bonito así. ¿Y por qué no mejor ponemos dos puertas? Una para entrar y otra para salir. No. Noé obedeció en ese llamado tal y como el Señor se lo dijo. ¿Recuerda al profeta Isaías? El profeta Isaías expresa y dice que escuchó la voz de Dios que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando habla de nosotros, ¿quién irá por nosotros? Está hablando, nosotros no podemos bajar, los ángeles no pueden bajar a dar el mensaje. El ser humano debemos de estar considerados privilegiados y agradecidos porque somos nosotros los que Dios nos ha destinado para llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitan o que necesitan escuchar al Señor Jesús. Y me sorprende la respuesta de Isaías, no se hizo esperar. Señor, ¿quieres a alguien? ¿Quieres enviar a alguien para que vaya en representación tuya? Heme aquí, envíame a mí. Y déjeme decirle algo, es interesante todo esto. Luego, si observamos a Mateo, ¿verdad? Lo único que el Señor Jesús le dijo es, sígueme. Y dejándolo todo al instante, le siguió. Porque el Señor solamente llama una sola vez, ¿eh? El Señor lo hace una sola vez. ¿Quieres? Y adelante, ven, te necesito. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos está llamando es porque Él ya vio un potencial en nuestra vida. También podemos ver
el llamado de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, cuando estaban ahí pescando, cuando estaban lavando las redes. Jesús les dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Y sabe qué responde Pedro y Andrés? Dejando al instante las redes, le siguieron. No dice la Escritura que le dijeron: no, dame un poquito más de tiempo, como alguien que en alguna ocasión Jesús mismo dijo: oye, deja que vaya y me despida de mi papá. Y ese despedirte de mi papá no es decirle: ¿sabes qué? Pues el Señor Jesús me invitó y me voy. No, era esperar a que su padre muriera, ¿no? Al instante dejaron la barca, las redes, perdón. Y luego Jacobo y Juan dice que dejando la barca y a su padre le siguieron. ¡Wow! ¿Sabes? Esto es más tremendo. Porque no solamente dejan el trabajo, hicieron a un lado a su papá. Y mire que no sé cómo hubiera reaccionado Miguelito si yo le hubiera salido con una cosa de esas cuando teníamos el negocio. Porque él era trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Pero sabe una cosa, cuando alguien alcanza a entender y a comprender que más que el trabajo está Jesús y primero está Jesús, no importa lo que dejemos. ¿Sabe una cosa? Él siempre va a suplir las necesidades. Por último, dentro de estos ejemplos, quiero observar la vida de Saulo. Y cuando Saulo es derribado por aquella luz que lo dejó ciego, hay una palabra de parte de Saulo que sale de su boca y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le da instrucciones y le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y sabe qué hizo Saulo? Obedeció. Yo lo único que puedo observar en cada uno de estos ejemplos que le acabo de dar es que observando la vida, se lo voy a repetir, de Abraham, de Noé, de Isaías, de Mateo, de Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y del mismo Saulo y muchos más, pero yo ocupé estos ejemplos. Yo creo que terminando su carrera pudieron decir: Tetelestai, para lo que me llamaste, lo cumplí. Para lo que me diseñaste, Señor, lo he cumplido. Terminé con el propósito. Terminé de la manera en que querías que terminara. Terminé haciendo la obra que me dijiste que hiciese. Y esta es la parte que yo quiero dejar hoy muy clara en usted y en mí. ¿Quién dijo que cumplir con los propósitos para los cuales Dios nos llamó era fácil? No es fácil. Pero ¿sabe qué necesitamos? Perseverancia. Pero ¿sabe qué necesitamos? Esfuerzo. Para Jesús tuvo muchas trabas. Apenas hoy, si usted ya leyó el capítulo 4 de Lucas, encontraremos esa parte en donde Jesús es tentado, y a mí me sorprende la segunda tentación que marca Lucas. El estar leyendo en la mañana, el Espíritu de Dios habló a mi corazón, porque la segunda tentación dice que en un momento le presentó todos los reinos del mundo. Lógicamente, no porque haya estado en la montaña más alta, observó y vio, no, lo llevó de alguna manera, como en una visión, y le presentó todos los reinos con sus mentiras, con las mentiras de que te voy a dar la gloria de ellos y te voy a dar autoridad sobre de ellos si solamente tú postrado me adoras. Y hay algo en la respuesta de Jesucristo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe qué es lo que tenía Jesucristo en mente? Que Satanás es criatura. ¿Sabes qué tenemos que tener en mente tú y yo?
que Satanás es criatura. Y es un mentiroso, es padre de mentira. Te va a ofrecer algo, pero no te lo va a dar. Y si te lo da, decía el predicador, no te va a satisfacer. Y si se te satisface, no te va a contentar. Porque así es. Las cosas que están lejos de Dios, las cosas que están apartadas de Dios no traen satisfacción. El único que puede traer satisfacción es nuestro Dios. Y a eso se tuvo que enfrentar Jesús. Se tuvo que enfrentar a un grupo de personas que siempre quisieron ponerle trabas, que siempre se acercaron para probarle, que siempre se acercaron para menospreciarle, que siempre se acercaron para hacer menos la doctrina. No se dieron cuenta que él era el Mesías. Leí con calma el capítulo de hoy y otra de las cosas que me sorprendió es ver cuando Jesús está en la sinagoga y aquel hombre que tenía mucho tiempo de estar ahí, de repente empieza a haber una manifestación demoníaca en su vida y Jesús le dijo, cállate y sal de él, porque no los dejó hablar, no los dejó expresarse, porque ellos sabían quién era. Y me llama la atención lo que escribe Lucas. No los dejó hablar porque ellos sabían que él era el Mesías. Y no era el momento de declararlo, porque no es por una declaración demoníaca la que tiene que venir. La declaración, y la gente tenía que darse cuenta quién era él. Por eso en Juan capítulo 6 es sorprendente que ver que Jesús les reclama y les dice, ustedes me siguen no porque se han dado cuenta que las señales marcan que yo soy el Mesías, sino porque les di de comer. O sea, han visto tantos milagros, han visto tantas señales, han visto tantas cosas que he hecho. ¿A cuántos y no se han dado cuenta que no soy el hijo del carpintero? Ni siquiera soy el carpintero, soy el hijo de Dios. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso lo condenaron. Y por eso lo mataron. ¿A cuántas cosas se tuvo que enfrentar Jesús? Sin embargo, es un ejemplo preciosísimo para mí decir que terminó diciendo el Señor, Tetel estai, Padre, para lo que me has o para lo que me enviaste, la tarea está cumplida. La séptima palabra termina diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de todo lo que hizo Jesús, debió de morir como murió. Me pregunto, después de todo, todos los milagros, todas las bendiciones, todo el bien que hizo a la gente, yo no encuentro un pasaje en donde diga o donde se encuentre que alguien se queje de Jesús, que alguien hable mal de él. No encuentro ninguno. Vino a hacer el bien a todos, hasta los fariseos, hasta los saduceos. Él amaba a todos. Si se puso, permítame esta expresión, rudo, fue porque no estaba de acuerdo con la doctrina, pero no con la persona. El Señor amaba a aquella gente. Por eso cuando vemos a Nicodemo, no lo rechazó, no le dijo, mira tú eres un principal, tú eres un rabino importante y tú eres de los fariseos. No, mira, por favor, con todo respeto, aléjate. No, le habló del nuevo nacimiento. Ya nos explicaron de Jairo, ahora que estuvo el hermano Jorge Canto. En fin, hay muchas cosas. Yo digo, la verdad no era para que Jesucristo muriera de la forma en que tuvo que hacerlo. ¿Cómo te gustaría morir a ti? Apenas decíamos en la segunda palabra,
cumpliendo con el propósito de Dios. Hasta el último momento está llevando gente al reino de los cielos. Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Lo hermoso es que nosotros podamos agarrar, y lo hermoso sería que nosotros ojalá tuviéramos esa oportunidad, porque no a todos se les concede. No todos tienen esa oportunidad de despedirse de sus seres queridos, de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no oren más, ha llegado el momento. Difícilmente a alguien se le concede eso. Difícilmente alguien tiene experiencia de saber que en determinado momento algunos han tenido, han observado, han percibido, ¿verdad? De decir, ya vienen por mí, ya están aquí, ya me están esperando. Y si Dios me concediera esa manera de terminar mis días, me gustaría terminarlas como lo hizo Jesús, entregándole al Dios que me formó, pero entregándole al Padre que me engendró, y decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me diste 55, 6, 7, 58, 60, 80, 90, 100 años, los que sean. Pero desde que te conocí, sé que eres mi Padre y no quiero dejar en manos de nadie más que en tus manos este último aliento de mi vida. Qué grande ejemplo, Jesús, en estas tres cosas que acabamos de observar.